Miss Marple y el bebé que no debería haber nacido. El bebé que Sarah Whitmore tenía en brazos debería haber muerto antes de dar su primer respiro. El Dr. Edmund Graves lo sabía con la fría certeza que le da la experiencia de 30 años atendiendo partos en Stanbury Mead y los pueblos aledaños. Había revisado los historiales médicos 3 veces desde el amanecer. Cada lectura confirmaba lo que su conciencia profesional apenas podía aceptar. Según su desarrollo físico, el bebé tenía 7 meses. El certificado de nacimiento indicaba 6 semanas. Aquella gris mañana de febrero, Sarah estaba sentada en la consulta del pueblo con el niño acurrucado contra su pecho. Su rostro reflejaba el cansancio propio de las madres tras noches en vela. Sin embargo, algo más se ocultaba tras esa expresión. Algo que hizo que el médico, con su mirada experta, lo mirara con recelo. El niño ha crecido demasiado rápido, pensó el Dr. Graves. O la madre ha mentido sobre la fecha de su nacimiento. Ninguna de las dos explicaciones le brindó consuelo alguno. Sarah Whitmore había aparecido en Stanbury Mead el verano anterior, una joven viuda de guerra, o eso decía. Su marido había muerto durante los últimos bombardeos de Hamburgo. Consiguió un puesto como dama de compañía de la anciana señora Thornbury en Meadowbank House, una chica tranquila y reservada. Luego llegó el anuncio, 6 semanas antes, un bebé nacido durante una breve visita a su hermana en Cornualles, un parto difícil atendido por una comadrona rural, sin registros hospitalarios, nada oficial, salvo un certificado de nacimiento expedido a toda prisa. Todo el pueblo había murmurado con compasión. Pobre Sarah, traer al mundo a un niño sin padre, ella sola. Pero la señorita Jane Marple no había cacareado. Estaba tomando el té con la señora Thornbury, cuando Sarah regresó con el bebé. Miss Marple observó cómo la joven madre acunaba al niño con una ternura algo torpe. Notó cómo le temblaban las manos a Sarah cuando la señora Thornbury le pidió que le dejara al niño. Observó cómo los ojos de Sarah se dirigían hacia las ventanas, como si esperara visitas indeseadas. Lo más revelador fue que Miss Marple observó el control cefálico y la mirada fija del bebé, que eran extraordinariamente firmes. Había criado sobrinos. Conocía el desarrollo infantil tan bien como sus propios patrones de punto. Ese bebé no tenía 6 semanas de edad. El Dr. Graves se debatía ahora con sus obligaciones éticas. Ante él se encontraba una joven que podía ser víctima o perpetradora. A su lado balbuceaba un bebé cuya mera existencia le suscitaba interrogantes que le revolvían el estómago. Sarah, comenzó, manteniendo un tono de voz profesionalmente neutral. Necesito ser sincero contigo sobre algunas preocupaciones. Se puso rígida de inmediato. Sus brazos se apretaron contra el bebé. El niño parece mucho más desarrollado que la edad que usted me ha indicado, prosiguió el Dr. Graves. Su motricidad, su peso y su aspecto físico general sugieren que se trata de un bebé mayor. Sarah palideció. Mi hermana dijo que estaba sano, que era robusto por naturaleza. No cuestiono su estado de salud, respondió el médico con cautela. Cuestiono el cronograma que usted ha proporcionado. El bebé emitió un sonido de satisfacción. Sarah lo miró con una expresión que al Dr. Graves le pareció extrañamente desesperada. Le acarició la mejilla con un dedo. ¿Me está llamando mentiroso, doctor? La frase sonó plana, sin entonación ascendente, una afirmación disfrazada de pregunta. Sugiero que tal vez haya habido cierta confusión con respecto a las fechas, comentó el Dr. Graves. Estas cuestiones pueden complicarse en situaciones de estrés. No hay lugar a dudas. Sarah se puso de pie de golpe. El bebé se movió contra su hombro, pero no lloró. Sé cuándo nació mi hijo. Sé lo que sufrí para traerlo al mundo. Si dudas de mi palabra, buscaré otro médico. Se dirigió hacia la puerta con una serenidad asombrosa para alguien que acababa de ser acusada de engaño. El Dr. Graves hizo un último intento. Sarah, por favor, intento ayudarte. Si hay circunstancias que necesites explicar, esta consulta es confidencial. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Por un instante, el médico pensó que se iba a quebrar. Sus hombros se desplomaron. Su respiración se entrecortó. Luego se enderezó con un esfuerzo visible. No hay nada que explicar, dijo en voz baja. Buenos días, Dr. Graves. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. El Dr. Graves estaba sentado en el consultorio vacío, mirando fijamente las notas médicas esparcidas sobre su escritorio. Su mente repasaba las posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Sarah robó al niño, lo cambió por su propio bebé muerto, llegó siquiera a dar a luz, o tal vez la cronología era correcta,
Pero el padre no era quien Sara decía. Quizás el bebé pertenecía a un hombre al que Sara necesitaba ocultar. Un soldado alemán, un amante casado, alguien cuya relación con el niño destruiría su reputación y su futuro. El médico se frotó las sienes. No tenía pruebas, ningún fundamento legal para denunciar nada. Solo su instinto profesional le gritaba que algo fundamental en la historia de Sarah Whitmore no encajaba con la realidad médica. Fuera de su ventana, la iglesia de Santa María Mead continuaba con su rutina matutina. El cartero pasó en bicicleta. La señora Price barrió la entrada de su casa. El repartidor de pan entregó pan fresco en la vicaría. Y Sarah Whitmore caminó hacia Meadowbank House, llevando en brazos a un bebé que no debería existir. Miss Marple observaba desde el jardín de su cabaña cómo Sarah pasaba apresuradamente. El rostro de la joven reflejaba la pálida determinación de quien se aferra a un peligroso secreto. Los dedos de la anciana continuaban con su constante ritmo de tejer, pero sus ojos no se le escapaba nada. La manta del bebé se había caído un poco. En el breve instante antes de que Sarah la ajustara, la señorita Marple vislumbró el perfil del niño. Ya había visto esa forma particular de nariz y mentón antes. Recientemente, en alguien del pueblo. Alguien que afirmaba no tener ninguna relación con Sarah Whitmore, ni con su supuesto hijo sin padre. Las agujas de la señorita Marple tintineaban con regularidad. Recordó un incidente de su juventud en el que una criada afirmó que su bebé era hijo de un viajante de comercio. La verdad había estado mucho más cerca de casa. Y era mucho más letal. Sospechaba que la historia estaba a punto de repetirse en St. Mary Mead. El bebé que no debería haber nacido iba a revelar secretos que algunos matarían por mantener enterrados. Por la tarde, la tienda del pueblo era un hervidero de especulaciones. La señora Price había presenciado la apresurada salida de Sarah del consultorio del Dr. Greaves. Informó de lo sucedido a 3 clientes distintos antes del mediodía. Cada relato añadía detalles que no estaban presentes en el encuentro original. Sarah parecía demacrada, declaró la señora Price mientras pesaba azúcar. Les aseguro que ese bebé no es quien dice ser. La esposa del tendero, una mujer práctica llamada Dorothy Kent, medía la harina con meticulosa precisión. No se puede juzgar la angustia de una madre. Quizás el niño simplemente estaba inquieto durante la revisión. ¡Qué lloriqueo! La señora Price resopló. Ese bebé nunca lloriquea. ¿Se ha fijado? Inusualmente tranquilo para alguien supuestamente tan pequeño. Mis nietos lloraron durante meses después de nacer. Este solo mira fijamente con esos ojos tan perspicaces. Dorothy limpió la encimera con más fuerza de la necesaria. Tenía sus propias opiniones sobre Sarah Whitmore, pero se las guardaba para sí misma. A diferencia de la mitad del pueblo, comprendía que los chismes podían destruir vidas más rápido que cualquier pecado probado. Mientras tanto, Sarah se había encerrado en la pequeña cabaña que la señora Thornbury le había facilitado. El bebé yacía en su cuna junto a la ventana. La luz de la tarde se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando sombras sobre su rostro sereno. Sarah recorría la estrecha habitación de un lado a otro como un animal atrapado buscando vías de escape que no existían. Sacó una caja de madera de debajo de la cama. Dentro había documentos que no había revisado en semanas. Un certificado de nacimiento con fechas cuidadosamente falsificadas. Una carta de una comadrona de Cornualles que nunca había atendido ningún parto. Billetes de tren que demostraban viajes que sí había realizado. Le temblaban las manos mientras examinaba las pruebas de su engaño. El bebé gorjeó. Sarah miró hacia la cuna. Su expresión osciló entre una feroz protección y algo más sombrío. Algo que se asemejaba al resentimiento. No debías complicarlo todo, susurró. El plan era sencillo antes de que llegaras. Unos golpes en la puerta la hicieron sobresaltar. Volvió a meter la caja debajo de la cama y se alisó el vestido. La señora Thornbury estaba en el umbral con una fuente tapada. Pensé que te apetecería cenar algo, cariño. Pasaste tan deprisa esta mañana. Sarah esbozó una sonrisa forzada. Es usted muy amable. Le pido disculpas por mi descortesía. La cita con el médico me dejó agotada. ¿Puedo ver al pequeño? La señora Thornbury estiró el cuello hacia el interior. Qué rápido debe de estar creciendo. Está durmiendo. Sarah bloqueó la puerta. No quisiera despertarlo. El rostro de la mujer mayor reflejaba decepción mezclada con suspicacia. Claro, quizá mañana entonces. Sí, mañana será un día precioso. Sarah cerró la puerta antes de que la señora Thornbury pudiera protestar. Se apoyó en la madera
y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. El bebé empezó a llorar. No era el débil gemido de un recién nacido, sino el llanto exigente de un bebé mayor acostumbrado a que sus necesidades sean atendidas con prontitud. Sarah se acercó a la cuna, alzó al niño con una eficiencia mecánica, sin arrullos tiernos, sin palabras de consuelo maternal, solo los movimientos mecánicos de quien realiza las tareas necesarias. «Yo no pedí esto», le dijo al bebé. «Yo no pedí nada de esto». El niño se tranquilizó contra su hombro. Sus pequeños dedos se aferraron a su cuello. Sarah lo llevó hasta la ventana. Afuera la vida del pueblo seguía su ritmo predecible. Observó a los vecinos moverse por sus jardines y callejones, todos libres del peso que le oprimía el pecho. Pensó en el hombre que debería haber sido el padre de ese bebé. El hombre cuyas promesas se habían desvanecido como la escarcha matutina al llegar la realidad. Le había dado dinero, el suficiente para desaparecer, para crear una nueva identidad en algún lugar donde nadie cuestionara su historia, pero no lo suficiente como para sentirse limpia por lo que había hecho. El peso del bebé contra ella le resultaba acusador, como si supiera las mentiras que se apilaban alrededor de su existencia, como porcelana mal equilibrada a punto de romperse. Un recuerdo afloró, el día exacto en que lo recibió, la mujer desesperada que entregó a su hijo entre lágrimas, el intercambio de dinero, las apresuradas explicaciones sobre por qué era lo mejor para todos. Sarah se había convencido de que lo estaba salvando, dándole oportunidades que su verdadera madre jamás podría brindarle. Ahora se preguntaba si simplemente había comprado un accesorio para su elaborada representación de respetabilidad. La respiración del bebé se calmó y se quedó dormido. Sarah lo volvió a colocar en la cuna con más delicadeza de la que sentía. Regresó a la caja debajo de la cama. Entre los documentos falsificados había uno auténtico, una fotografía de un soldado uniformado, guapo, sonriente, muerto ahora en algún campo de batalla extranjero. Su verdadero marido, el hombre cuyo apellido aún conservaba, el hombre que jamás sabría que ella había adoptado al hijo de otro hombre para mantener su pensión de viuda y su posición social. Sarah tocó el borde de la fotografía. «Lo siento, Thomas. Lo siento muchísimo». Pero las disculpas no podían deshacer lo que ella había puesto en marcha. Alguien volvió a llamar, esta vez con más fuerza, con más insistencia. Sarah se quedó paralizada. A través de la ventana vislumbró una figura uniformada. El agente de policía había venido a visitarnos. La señorita Marple no tenía intención de escuchar a escondidas. Estaba podando rosas cerca de la valla que separaba su jardín del camino, cuando el agente Perkins llegó a la cabaña de Sarah. Sus pesados de pasos y su porte oficial hacían imposible la discreción. La voz del agente se oyó con claridad. «Señora Whitmore, ¿podría atenderme un momento para hacerle algunas preguntas?» Sarah apareció en la puerta. Su rostro no mostraba sorpresa, como si hubiera estado esperando esta visita desde la mañana. «¿Qué tipo de preguntas, agente?» El doctor Graves expresó su preocupación por ciertas discrepancias, comenzó Perkins. Se quitó el casco y se lo colocó bajo el brazo. «Nada oficial todavía. Solo preguntas de rutina para aclarar algunos puntos». Las tijeras de podar de Miss Marple se detuvieron a medio cortar. Reconoció ese tono. El agente Perkins era un hombre directo. Cuando hablaba con tanta cortesía, significaba que sus instintos estaban perturbados. «Ya le expliqué todo al doctor Graves», respondió Sarah. «Mi hijo nació hace 6 semanas en Cornualles. Tengo el certificado si lo necesita». «El certificado en sí no está en duda», dijo Perkins lentamente. «Más bien, la apariencia física del niño parece incongruente con la edad documentada. ¿Ahora eres un experto médico, agente?» «No, señora. Pero el doctor Graves sí. Y rara vez plantea preocupaciones sin fundamento». La risa de Sarah no tenía gracia, así que el médico del pueblo se ha autoproclamado detective. ¡Qué ingenioso! Esto no tiene que ver con intrigas vecinales, señora Whitmore. Si hay circunstancias en torno al nacimiento de su hijo que necesitan aclaración, es mejor abordarlas abiertamente que dejar que la especulación se propague. No hay excepciones. La voz de Sarah se endureció. «Soy una viuda de guerra que intenta criar a mi hijo en paz. Si Stan Mary Mead no puede ofrecer un trato humano básico a los deudos, tal vez debería mudarme a otro lugar. Nadie te está sugiriendo que te vayas». Perkins cambió de posición. Sin embargo, si existen irregularidades legales con respecto a la documentación del niño, esos asuntos son competencia de las autoridades. «¿Me acusa usted de falsificar documentos?»,
Les estoy dando la oportunidad de corregir cualquier error antes de que se convierta en una investigación formal. Las dos se miraron fijamente. Miss Marple pudo ver cómo Sarah apretaba la mandíbula incluso desde su jardín. «Buenos días, agente». Sarah retrocedió y cerró la puerta con firmeza. Perkins permaneció un instante más en el umbral. Luego se volvió a poner el casco y regresó hacia el centro del pueblo. Su expresión denotaba a un hombre que no había recibido las garantías que buscaba. Miss Marple dejó las tijeras, se quitó los guantes de jardinería y entró para preparar el té. Su mente repasaba las pruebas acumuladas durante la mañana, como quien clasifica hilos de bordar por colores. Conocía a Sarah desde hacía meses, de forma superficial. La joven asistía a la iglesia con regularidad. Cumplía con sus deberes para la señora Thornbury, con discreta eficiencia. Nada en su comportamiento sugería delito. Sin embargo, todo en esta situación con el bebé parecía estar mal. Miss Marple vertió agua hirviendo sobre las hojas de té y se acomodó en su sillón favorito. Pensó en el aspecto del bebé, la firmeza con la que sostenía la cabeza, la mirada atenta y concentrada, el peso robusto de su cuerpo. Pensó en la reacción de Sarah cuando alguien pedía coger al niño, esa sobreprotección que iba más allá de la preocupación maternal normal. Pensó en la falta de visitas de Cornualles. Ninguna hermana que viniera a ver al sobrino recién nacido. Ninguna carta expuesta con orgullo de parientes lejanos admirando al bebé. Y pensó en aquel perfil que había vislumbrado. Los rasgos distintivos que coincidían con los de alguien del pueblo con una precisión inquietante. Miss Marple tomó un sorbo de té. Recordó a Agnes Fletcher, quien había vivido a 2 calles de la suya durante la guerra. Agnes afirmaba que su bebé era de su esposo, quien había sido evacuado. La verdad salió a la luz cuando al niño le apareció una marca de nacimiento idéntica a la distintiva marca del carnicero del barrio. Esa situación terminó con el suicidio de Agnes y la solicitud de divorcio de la esposa del carnicero. La naturaleza humana nunca cambió realmente. Las mismas medidas desesperadas aparecieron a través de las generaciones con diferentes disfraces. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus reflexiones. Miss Marple abrió y se encontró con el Dr. Graves en el umbral. Tenía un aspecto demacrado. «Señorita Marple», comenzó sin preámbulos. «Necesito su opinión sobre un asunto delicado». Le hizo un gesto para que entrara. «Sospecho que estamos pensando en la misma situación, doctor». Se sentaron en su acogedora sala de estar. El Dr. Graves aceptó el té y se desahogó con un alivio visible. Explicó las inconsistencias médicas, la cronología imposible, la reacción defensiva de Sarah. La señorita Marple escuchaba atentamente. Sus agujas comenzaron su ritmo familiar mientras tejía un cardigan azul para su sobrino nieto. «El bebé es mayor de lo que dice», comentó Miss Marple en voz baja. «Eso parece médicamente seguro». «Bastante mayor», confirmó el Dr. Graves. «A mi parecer, al menos 6 meses, quizás 7. Entonces surge la pregunta de si Sarah dio a luz, observó la señorita Marple, o si adquirió a este bebé por otros medios». «Precisamente». El doctor se inclinó hacia adelante. «¿Pero por qué? ¿Qué razón podría llevar a una joven viuda respetable a semejante engaño?» Las agujas de Miss Marple seguían haciendo clic con regularidad. «Dinero. Tal vez. La pensión de viudedad podría depender de demostrar la legitimidad del hijo, o de la vergüenza relacionada con la verdadera paternidad del niño, o algo más complicado que involucrara a la madre biológica del bebé». El Dr. Graves se frotó la cara. «No tengo motivos para informar nada oficialmente. Solo sospechas y observaciones médicas que podrían explicarse». «Todavía no», asintió la señorita Marple. «Pero secretos tan importantes rara vez permanecen enterrados para siempre. Siempre hay alguien que sabe la verdad. Siempre hay alguien que se equivoca». Interrumpió su labor de punto y miró fijamente al médico. El padre del niño podría ser la clave. Si Sarah oculta la verdadera identidad de los padres del bebé, identificar a ese hombre podría resolverlo todo. ¿Cómo podríamos siquiera empezar a descubrir esa información? Miss Marple sonrió dulcemente, observando quién se interesaba especialmente por el niño, notando quién lo evitaba, observando a quién se parecía el bebé a medida que crecía, y esperando a que la conciencia o el miedo de alguien fuerce revelaciones que nadie tiene intención de hacer. Helen Ashford llegó a Merry Mead 3 días después de la visita del agente Perkins. Se alojó en la posada del pueblo y enseguida preguntó por la residencia de Sarah Whitmore. Al posadero le inquietó su insistencia.
La mayoría de los huéspedes preguntaban por atracciones turísticas o rutas de senderismo. Esta mujer solo quería una dirección concreta. Helen tendría quizá 30 años. Vestía elegantemente con un traje gris de viaje. Su rostro reflejaba la demacrada desesperación de alguien que llevaba semanas sin dormir bien. Llegó a la cabaña de Sarah antes del mediodía. Sus golpes hicieron vibrar el marco de la puerta. Sarah abrió la puerta con el bebé en brazos. Su expresión pasó del fastidio a la sorpresa al ver a su visitante. «Tú», susurró Sarah, «¿cómo me encontraste?» Helen tenía la mirada fija en el bebé. Todo su cuerpo temblaba. «Devuélvemelo, no tenías derecho a llevártelo. No sé a qué te refieres». Sarah intentó cerrar la puerta, pero Helen metió el pie por la rendija. «Ese es mi hijo», dijo Helen. Cada palabra salía entrecortada y furiosa. «Cometí un terrible error al entregártelo. Lo quiero de vuelta inmediatamente». «Firmaste documentos», dijo Sarah con voz más aguda. «Documentos legales que transfieren todos los derechos parentales. No puedes simplemente cambiar de opinión». Estaba desesperada. Helen entró a la fuerza en la cabaña. «Te aprovechaste de mi situación. Prometiste que tendría una vida mejor, pero lo estás haciendo pasar por tu propio hijo. Ese nunca fue nuestro acuerdo». El bebé empezó a llorar. El llanto interrumpió su discusión como un cuchillo. Sarah se dio la vuelta, meciendo al bebé contra su hombro. Su rostro reflejaba un pánico apenas contenido. «Tienes que irte. Ahora, antes de que alguien te vea y lo destruya todo». «¿Quieres decir que destruye tus mentiras?» Helen la siguió adentro. «¿Tienes idea de lo que he sufrido desde que lo dejé ir? No puedo dormir. No puedo comer. Me despierto oyéndolo llorar en habitaciones vacías. Hiciste tu elección». La voz de Sarah se quebró. «Dijiste que no podías quedártelo. Dijiste que merecía un hogar digno con una madre respetable que pudiera mantenerlo. Creí que podría vivir con la decisión». Helen se dejó caer en una silla. Las lágrimas corrían por su rostro. «Creí que estaba haciendo lo correcto. Pero cada día sin él se siente como una muerte lenta». El bebé se había calmado de nuevo. Observaba a ambas mujeres con esos ojos inquietantemente fijos. Sarah se quedó paralizada, entre la compasión y el terror. Si Helen reclamaba a la niña, toda su vida inventada se derrumbaría. La pensión de viudedad desaparecería. La señora Thornbury la despediría. El pueblo condenaría su engaño. Pero separar a un niño de su verdadera madre le parecía un pecado que ni siquiera la moralidad comprometida de Sarah podía justificar. «¿Qué es exactamente lo que quieres?», preguntó Sarah finalmente. Helen se secó las lágrimas. «Quiero verlo con frecuencia. Quiero formar parte de su vida. No puedo reclamarlo públicamente sin admitir lo que hice. Pero no puedo seguir como si no existiera. Eso es imposible. La gente hará preguntas. Notarán tu apego. Entonces diles que soy tu prima. Una vieja amiga del colegio, lo que sea». Helen se puso de pie y se acercó al bebé. «Por favor, Sarah, te lo ruego, no interferiré en tus planes. Pero necesito saber de mi hijo». Extendió la mano con timidez. El bebé le agarró el dedo con su puñito. Sarah observó cómo se transformaba el rostro de Helen. La dureza desesperada se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la paz. Reconoció esa expresión, el vínculo maternal involuntario, que ni la lógica ni las circunstancias podían romper. La señorita Marple observó todo este intercambio desde su posición estratégica cerca de la ventana de la cabaña. Siguió a Helen desde la posada tras notar sus preguntas agitadas. Su motivo aparente era llevarle unas conservas a Sarah. Su verdadera motivación era el instinto detectivesco que rara vez la llevaba por mal camino. Ahora permanecía oculta tras un gran arbusto de rododendro, lo suficientemente cerca como para oír voces elevadas pero no palabras claras. Dos mujeres discutiendo por un bebé. Una es claramente la cuidadora actual, la otra hace afirmaciones desesperadas. La mente de Miss Marple barajó posibilidades. Helen podría ser la madre biológica que vendió o regaló a su hijo, o tal vez una pariente que buscaba la custodia, o incluso una mujer cuyo bebé había muerto y que ahora veía al hijo de Sarah como un sustituto. La puerta se abrió de golpe. Miss Marple se agachó aún más. Helen fue la primera en salir. Su rostro mostraba rastros de lágrimas recientes, pero también algo parecido a la esperanza. Sarah la siguió, aún con el bebé en brazos. «Volveré la semana que viene», dijo Helen en voz baja. «Entonces podremos hablar de los preparativos». Sarah asintió a regañadientes. «Pero debes ser discreto.
Si alguien descubre la verdad, ambos lo perderemos todo. Helen tocó la mejilla del bebé por última vez. Luego caminó hacia el centro del pueblo sin mirar atrás. Sarah estaba de pie en la puerta, sosteniendo al bebé. Su expresión combinaba alivio y temor a partes iguales. Miss Marple esperó hasta que ambas mujeres se marcharon. Luego regresó a su cabaña con la mente llena de reflexiones sobre las implicaciones. El bebé tenía un segundo reclamante. Esto lo cambió todo. Se sentó en su escritorio y redactó una carta detallada para su sobrino Raymond, abogado en Londres. Necesitaba información sobre la custodia de los hijos cuando se transferían entre padres e hijos, las consecuencias legales de falsificar certificados de nacimiento y las complicaciones que surgían cuando las madres biológicas intentaban recuperar a los hijos que habían dado en adopción. Raymond pensaría que estaba documentándose para una de sus novelas policíacas. No tenía por qué saber que estaba investigando un caso real que se desarrollaba en su tranquilo pueblo. La señorita Marple selló el sobre y lo dirigió con precisión. Al anochecer, la noticia de la presencia de Helen Ashford se había extendido por la eficiente red de chismes de St. Mary Mead. La señora Price contó que vio a una desconocida entrar en la cabaña de Sarah. La esposa del panadero presenció lo que parecía ser una conversación tensa. El cartero vio que Helen se registraba en la posada para una larga estancia. La especulación floreció como la mala hierba en jardines descuidados. El doctor Graves oyó los rumores durante su turno de consulta vespertino. El agente Perkins recibió notas anónimas que le sugerían investigar a Sarah Whitmore con mayor detenimiento. La señora Thornbury exigió respuestas a Sarah sobre las misteriosas visitas. Y en algún lugar de Londres, un hombre que le había dado dinero a Sarah para que desapareciera leyó sobre chismes de provincias en una carta de su hermana. Su rostro palideció al darse cuenta de que su secreto cuidadosamente enterrado estaba a punto de salir a la luz. El bebé que no debería haber nacido estaba acumulando reclamantes y complicaciones. Pronto alguien decidiría que eliminar testigos era más seguro que permitir que la verdad saliera a la luz. El cuerpo de Helen Ashford fue descubierto en el arroyo del molino el jueves por la mañana. El guardabosques la encontró flotando boca abajo entre los juncos. Su abrigo gris de viaje se extendía a su alrededor como alas. El agua era lo suficientemente poco profunda como para que el ahogamiento pareciera improbable. Sin embargo, allí yacía, claramente muerta, en un lugar que ninguna persona racional elegiría para un paseo matutino. El agente Perkins llegó en menos de una hora. Examinó la escena con creciente inquietud. No había señales de forcejeo en la orilla fangosa. Ninguna prenda desgarrada sugería agresión. Solo una mujer bien vestida, tendida muerta en agua fría, como si simplemente hubiera decidido dormir allí. El doctor Graves realizó el examen preliminar a petición del agente. Se arrodilló junto al cuerpo y buscó lesiones evidentes. Sus dedos detectaron una hinchazón en la base del cráneo. No era grande. Un observador casual podría pasarla por alto fácilmente. La golpearon por la espalda, anunció en voz baja el doctor Graves. Luego la colocaron en el agua para simular un ahogamiento accidental. Perkins tomaba notas rápidamente. ¿Alguna idea de cuándo ocurrió esto? La temperatura corporal y la rigidez sugieren que fue anoche. Calculo que entre las 8 y la medianoche. El agente se irguió y observó los alrededores. El arroyo del molino discurría por una propiedad privada detrás de varias casas de campo. Cualquiera podía acceder a él al anochecer sin ser visto. ¿Quién era ella?, preguntó Perkins. La vi en la posada, pero nunca supe su nombre. Helen Ashford. El doctor Graves cerró con delicadeza los ojos de la mujer, que la miraba fijamente. Llegó hace 3 días preguntando por Sarah Whitmore. La pluma del agente dejó de moverse. Sarah Whitmore otra vez. Sí. El doctor Graves se puso de pie y se sacudió el barro de los pantalones. Esto hace que sean 2 las situaciones sospechosas relacionadas con esa joven en una sola semana. Perkins miró hacia el pueblo, donde el humo matutino se elevaba de las chimeneas de las casas. Necesito hablar con la señora Whitmore inmediatamente, y con cualquier otra persona que haya tenido contacto con la señorita Ashford durante su estancia. El doctor asintió. Completaré el examen en mi consultorio. Pero Perkins, esto fue sin duda un asesinato. Alguien quería silenciar a esta mujer. La noticia de la muerte de Helen llegó a oídos de la señorita Marple antes de que terminara el desayuno. Su criada trajo la información junto con tostadas recién hechas. En todo el pueblo casi no se hablaba de otra cosa. Un misterioso desconocido muerto en circunstancias sospechosas.
La conexión con Sarah Whitmore, un escándalo jugoso. Miss Marple dejó su taza de té con deliberado cuidado. Había presenciado la visita de Helen a la cabaña de Sarah. Había observado la tensa confrontación por el bebé. Y ahora Helen yacía muerta en un arroyo. La coincidencia temporal resultó trágicamente predecible. Caminó hasta su escritorio y tomó la carta que le había escrito a su sobrino. Ahora necesitaba una postdata. Una mujer que reclamaba la maternidad del bebé en disputa había sido asesinada 72 horas después de hacer públicas sus reclamaciones. La señorita Marple añadió los detalles pertinentes con su pulcra caligrafía. Luego se puso el abrigo y el sombrero. El agente Perkins necesitaba saber lo que había presenciado, sin importar cuánto complicara eso su investigación. Lo encontró en la cabaña de Sarah. Estaba de pie en la puerta hablando con una Sarah visiblemente afectada. El bebé no estaba por ninguna parte. Apenas le hablé, decía Sarah. Su voz temblaba, quizá por miedo o por pena. Vino una vez. Hablamos brevemente. Se fue. Nunca más la volví a ver. ¿De qué hablaron durante esta visita?, preguntó Perkins. Su cuaderno permanecía abierto y listo. Afirmó conocer a mi difunto esposo de antes de la guerra. Quería presentar sus respetos y ver al bebé. Me pareció extraño, pero no amenazante. Miss Marple se aclaró la garganta suavemente. Tanto Sarah como el agente se volvieron hacia ella. Perdonadme la interrupción, comenzó Miss Marple. Pero creo que puedo tener información relevante sobre la visita de la señorita Ashford. El rostro de Sarah palideció. El agente hizo un gesto a la señorita Marple para que se acercara. Por favor, dígame qué observó. Miss Marple eligió sus palabras con precisión. Casualmente me encontraba cerca de la cabaña de la señora Whitmore, cuando la señorita Ashford llamó hace 3 días. No pude oír la conversación en detalle, pero parecía tensa. Ambas mujeres se veían bastante angustiadas. ¿Angustiado cómo?, preguntó Perkins. La señorita Ashford salió de la cabaña llorando. La señora Whitmore la siguió con el bebé en brazos. Volvieron a hablar en el umbral. La señorita Ashford acarició al niño antes de marcharse. Todo el encuentro sugería algo más que una simple relación o una muestra de cortesía. Sarah apretó los puños. Estaba preocupada por sus propios problemas. Intenté consolarla. Eso es todo. Miss Marple sostuvo la mirada desesperada de Sarah. Simplemente estoy informando de lo que presencié, querida. El agente necesita tener toda la información para llevar a cabo su investigación correctamente. Perkins cerró su cuaderno. Señora Whitmore, necesito que venga a la comisaría para un interrogatorio formal. Traiga documentación que acredite su residencia en Cornwall y el nacimiento del bebé. Todo lo oficial que tenga. Me están arrestando. La voz de Sarah apenas se elevó por encima de un susurro. Por el momento no, pero usted tiene una relación muy estrecha con una víctima de asesinato. Necesitamos establecer la cronología y el móvil. Usted comprende que esto es necesario. Sarah asintió lentamente. Miró a la señorita Marple con una expresión que mezclaba acusación y súplica. Lo has arruinado todo con tu intromisión. He dicho la verdad, respondió Miss Marple con dulzura. La verdad siempre sale a la luz, independientemente de nuestras preferencias. Tras la partida de Sarah con el agente Perkins, la señorita Marple regresó lentamente a su cabaña. Su mente repasaba la secuencia de los acontecimientos con metódica precisión. Helen había reclamado la patria potestad del bebé. A los pocos días fue asesinada. Sarah era la principal sospechosa, dado su motivo para proteger la vida ficticia que había construido. Pero la señorita Marple intuyó que otras complicaciones se escondían tras las conclusiones obvias. Durante su confrontación con Sarah, Helen mencionó unos documentos legales que transferían la patria potestad. Esto sugería un acuerdo formal, más que un simple robo de menores. Alguien había pagado o presionado a Helen para que entregara a su bebé. Alguien que quería que esa transacción permaneciera oculta para siempre. Cuando Helen cambió de opinión y amenazó con exponerse, esa persona actuó con letal eficacia. Miss Marple necesitaba identificar quién más tenía un interés personal en mantener oculta la verdadera identidad de los padres del bebé. Volvió a pensar en aquel perfil tan característico que había vislumbrado, el parecido con alguien del pueblo. Necesitaba averiguar a quién pertenecía aquel bebé. Pasaría la tarde haciendo visitas informales a la gente del pueblo. Observaría a los aldeanos con renovada atención. Compararía las estructuras faciales y los rasgos familiares con el recuerdo que tenía del aspecto del bebé.
En algún lugar de St. Mary Mead caminaba un hombre que había engendrado al hijo de Helen Ashford, un hombre tan desesperado que prefería cometer un asesinato antes que ser descubierto. Miss Marple tenía la intención de sacarlo a la luz antes de que muriera alguien más. El Dr. Graves realizó el viaje a Cornualles 48 horas después del asesinato de Helen. Viajó con la excusa de visitar a un colega en el hospital del condado. Su verdadera misión consistía en investigar los supuestos registros de nacimiento de Sarah Whitmore. La historia sobre una partera rural y un parto en una zona rural necesitaba ser verificada. La oficina del registro civil de Cornwall ocupaba un edificio de piedra gris cerca del puerto. El Dr. Graves se presentó como médico y confirmó los datos médicos para trámites del seguro. La empleada, una mujer de mediana edad con mirada penetrante, sacó los documentos pertinentes. Niño Whitmore, leyó del registro. Nació el 14 de enero. Madre, Sarah Whitmore. Padre, fallecido. Partera, Martha Penrose. El Dr. Graves copió la información cuidadosamente. ¿Podría consultar sobre la posibilidad de contactar directamente a la señora Penrose? Tengo algunas preguntas adicionales sobre las complicaciones del parto. La expresión del empleado cambió. Martha Penrose murió hace 2 años, de insuficiencia cardíaca. Tenía 76 años. El Dr. Graves sintió que sus sospechas se convertían en certeza. Una partera muerta no podía contradecir ninguna historia que Sarah decidiera contar. ¿Tenía usted alguna relación profesional con la señora Penrose?, preguntó. Solo de oídas. El empleado se inclinó ligeramente hacia adelante. Entre nosotros, doctor, Martha no había asistido a partos durante al menos 5 años antes de su muerte. Sus manos le dolían muchísimo por la artritis. Apenas podía sostener una pluma al final. Por lo tanto, esta inscripción en el registro que afirma que asistió a un parto hace 6 semanas es imposible. La empleada frunció los labios. Tomo nota de lo que me dicen. Supuse que la señora Whitmore había confundido el nombre de su comadrona, o quizá otro profesional, utilizó indebidamente las credenciales de Martha. Estas cosas pasan en tiempos de guerra, cuando reina la confusión. El Dr. Graves le dio las gracias y se marchó. Caminó por el puerto, reflexionando. Sarah había falsificado cada detalle del relato del parto. La partera había fallecido. El lugar probablemente era inventado. Incluso la fecha parecía elegida estratégicamente para que coincidiera con la compra del bebé, en lugar de con un parto real. A continuación, visitó el hospital del condado. La sala de maternidad llevaba un registro meticuloso de todos los nacimientos dentro de su área de influencia. No figuraba ninguna Sarah Whitmore en sus registros de enero ni de ningún mes anterior. La enfermera jefe escuchó sus preguntas con interés profesional. Mantenemos un expediente completo, doctor. Si una mujer dio a luz en esta región durante el último año, contamos con la documentación, ya sea un parto hospitalario o un parto domiciliario registrado con asistencia médica. ¿Podría alguien evitar el registro por completo?, preguntó el Dr. Graves. En teoría, la enfermera lo admitió. Pero estos casos suelen implicar circunstancias trágicas, mortinatos, partos trágicos, situaciones en las que las madres desean evitar la investigación oficial, o situaciones en las que el bebé fue adquirido en lugar de nacer. Los ojos de la enfermera se abrieron de par en par. ¿Cree usted que este bebé fue obtenido por vías irregulares? Todavía no creo en nada, dijo el Dr. Graves con cautela. Simplemente estoy descartando posibilidades. Regresó a St. Mary Mead esa misma noche. Miss Marple lo había invitado a cenar. Lo recibió en la puerta con evidente ilusión. Bueno, doctor, ¿qué reveló Cornwall? Se sentaron en su acogedora sala de estar. El Dr. Graves relató sus hallazgos mientras disfrutaban de un sencillo pero exquisito estofado de cordero. Miss Marple escuchaba con total atención, haciendo de vez en cuando preguntas para aclarar dudas. Así pues, Sarah nunca dio a luz, concluyó. El bebé fue concebido mediante un acuerdo privado. Helen Ashford era casi con toda seguridad la madre biológica. Eso concordaría con todas las pruebas disponibles, coincidió el Dr. Graves. Helen le dio o vendió su bebé a Sarah. Sarah falsificó documentos para establecer la maternidad legal. Después, Helen se arrepintió de su decisión y fue a reclamar a su hijo. Le he dado a alguien un poderoso motivo para eliminarla, concluyó Miss Marple. La pregunta es quién financió este acuerdo inicialmente.
¿Quién quería específicamente que el bebé de Helen fuera puesto al cuidado de Sarah Whitmore? Sirvió té y le ofreció al doctor unos pastelitos. Su mente estaba claramente trabajando en cálculos complejos. Helen era soltera cuando dio a luz, dijo la señorita Marple lentamente. Un hijo ilegítimo habría destruido su reputación y su futuro. Probablemente el padre quería ocultar al bebé para proteger su propia posición. Un hombre casado, sugirió el doctor Graves. Quizás alguien prominente en la sociedad que no pudiera reconocer a un hijo ilegítimo. Exactamente. Miss Marple dejó su taza. Y cuando Helen amenazó con revelar todo el plan reclamando a su bebé, aquel hombre actuó para proteger sus secretos. Entonces, necesitamos identificar al padre del hijo de Helen, dijo el doctor Graves. Ese hombre es casi con toda seguridad nuestro asesino. Miss Marple sonrió levemente. He estado haciendo observaciones al respecto. Varios hombres del pueblo presentan un parecido asombroso con los rasgos del bebé. He reducido las posibilidades a 3 individuos. ¿Quién?, preguntó el médico. El coronel Brandon en la mansión. La estructura de su nariz y mentón coincide asombrosamente con la del bebé. Thomas Hartwell en el banco, cuyos ojos y frente reflejan las proporciones del niño. Y sorprendentemente, el reverendo Blackwood, cuya geometría facial general sugiere una posible paternidad. El doctor Graves asimiló esta información. Los 3 hombres están casados, todos ocupan puestos de prestigio. Cualquiera de ellos sufriría una destrucción social total si se revelara que es el padre de un hijo ilegítimo. Miss Marple asintió. Necesitamos determinar qué hombre tuvo la oportunidad de tener una aventura con Helen Ashford. ¿Dónde vivía antes de venir a St. Mary Mead buscando a su bebé? Si alguno de nuestros sospechosos viajó a ese lugar durante el periodo en cuestión. Realizaré las averiguaciones pertinentes a través de los canales médicos, ofreció el doctor Graves. Los registros hospitalarios podrían revelar dónde dio a luz Helen. Esos registros podrían indicar quién la visitó durante su puerperio. Mientras tanto, dijo la señorita Marple, seguiré con la investigación social. La gente habla con las ancianas sobre cosas que jamás contarían a las autoridades. Puedo descubrir cuáles de estos hombres tuvieron ausencias inesperadas el año pasado. ¿Quién recibió cartas misteriosas? ¿De quién cambió su comportamiento en las fechas en que habría nacido el bebé de Helen? Los 2 conspiradores terminaron su comida en un silencio pensativo. Afuera, la oscuridad se cernía sobre St. Mary Mead. En algún lugar del pueblo, un asesino se creía a salvo. Creía que la muerte de Helen había sellado sus secretos para siempre. No había tenido en cuenta la implacable curiosidad de la señorita Marple ni la meticulosidad médica del doctor Graves. Descubrirían su identidad. Entonces llegaría la justicia con la certeza del amanecer tras la oscuridad. Sarah Whitmore, confesó 2 días después de que el doctor Graves regresara de Cornualles. Se presentó en la comisaría el domingo por la mañana. Su rostro reflejaba las secuelas de las noches en vela y el miedo constante. Solicitó hablar en privado con el agente Perkins de inmediato. Ya no puedo vivir con las mentiras, comenzó. Sus manos retorcían un pañuelo en formas grotescas. Necesito contarte todo sobre el bebé. Perkins le indicó que se sentara. Preparó su cuaderno con manos firmes a pesar de su pulso acelerado. Por favor, continúe, señora Whitmore. Sarah respiró hondo, temblando. El bebé no es mío biológicamente. Lo compré a Helen Ashford hace 7 meses. Estaba desesperada, soltera. Se enfrentaba a la ruina social si alguien descubría su embarazo. ¿Cómo organizaste esta transacción?, preguntó Perkins. A través de un intermediario, alguien que conocía mi situación y la de Helen. Esta persona facilitó el intercambio. Helen recibió dinero para empezar de cero en otro lugar. Yo recibí un bebé para legitimar mi condición de viuda y asegurar mi pensión. ¿Quién era este intermediario? Sarah vaciló. Luego pronunció un nombre que hizo que la pluma de Perkins se detuviera. Thomas Hartwell, el gerente del banco. Perkins dejó la pluma. Thomas Hartwell hizo los arreglos para que usted comprara un bebé a una madre soltera. Dijo que nos estaba ayudando a las 2. La voz de Sarah se quebró. Helen necesitaba recursos. Yo necesitaba un hijo. Parecía como resolver 2 problemas a la vez. ¿Y los documentos falsificados?, preguntó Perkins. Thomas también proporcionó esos documentos. Tiene contactos gracias a su trabajo en el sector bancario. Gente que puede emitir certificados convincentes a cambio de las tarifas correspondientes. El agente se reclinó en su silla. Esta es una confesión grave, señora Whitmore.
Usted admite haber cometido fraude con respecto al certificado de nacimiento del bebé. Admite haber comprado un niño por medios ilícitos. Se trata de delitos. Lo sé. Sarah se secó las lágrimas. Pero yo no maté a Helen. Cuando vino exigiendo que le devolviera a su bebé, me asusté, pero no fui violenta. Habría buscado una solución intermedia, alguna manera de que pudiera mantener el contacto. ¿Sabía Thomas Hardwell que Helen había cambiado de opinión? Sarah asintió lentamente. Se lo dije enseguida. Se puso furioso. Dijo que Helen lo arruinaría todo si seguía reclamando. Dijo que teníamos que hacerle entender las consecuencias de romper nuestro acuerdo. ¿Qué consecuencias sugirió? Sarah miró fijamente a Perkins. Él dijo que, de ser necesario, tendríamos que asegurarnos de que Helen jamás hablara con nadie sobre el acuerdo. Pensé que se refería a amenazas legales o dinero extra. No imaginé que se refería a un asesinato. Perkins se puso de pie de repente. ¿Dónde está el bebé ahora mismo? Con la señora Thornbury. Ella lo ha estado cuidando mientras yo me ocupaba de los asuntos policiales. El niño deberá permanecer bajo custodia protectora temporal hasta que se establezca la tutela legal. Perkins se dirigió hacia la puerta. Necesito que Thomas Hardwell pase inmediatamente para ser interrogado. Está en casa, dijo Sarah. El domingo se dedica a la jardinería. A estas horas de la mañana lo encontrarás podando rosas. Perkins se marchó a toda prisa. Sarah se quedó en la pequeña oficina mirando sus manos destrozadas. Ella había confesado. Había dicho toda la verdad tal como la entendía. Sin embargo, algo en su expresión sugería que el peso aún no se había aliviado del todo. La señorita Marple se enteró de la confesión de Sarah pocas horas después. Los rumores del pueblo funcionaban con una eficacia asombrosa. Al mediodía, todos sabían que Sarah había admitido haber comprado el bebé a Helen Ashford, que Thomas Hardwell había facilitado la operación ilegal y que el director del banco estaba siendo interrogado como posible asesino. Miss Marple estaba sentada en su jardín asimilando la información. Su instinto le decía que algo fundamental no encajaba correctamente. Thomas Hardwell era un hombre metódico, cauto hasta la tediosidad. Revisaba las solicitudes de hipoteca con una minuciosidad agotadora. Contaba el cambio 2 veces en cada compra. Un hombre así no llevaría a cabo una venta ilegal de bebés a través de canales rastreables. No se involucraría tan directamente en asuntos que pudieran destruir su reputación. Más importante aún, los rasgos de Thomas Hardwell no guardaban ninguna semejanza con los del bebé en cuestión. Miss Marple había observado detenidamente al gerente del banco durante las últimas semanas. Su rostro era alargado, con una nuez prominente y un mentón débil. El bebé, en cambio, presentaba una mandíbula fuerte y una frente ancha, rasgos completamente distintos a los de Thomas. Puede que Thomas hubiera organizado la venta, pero no era el padre desesperado por ocultar a su hijo ilegítimo. Otra persona había utilizado a Thomas como un conveniente chivo expiatorio. Alguien que reconoció que la implicación del gerente del banco en el papeleo lo haría creíble como principal conspirador. La confesión de Sarah protegió al verdadero asesino al tiempo que parecía revelar toda la verdad. Miss Marple se levantó y cogió su bolso. Necesitaba visitar a la señora Thornbury inmediatamente. El bebé se encontraba allí temporalmente. Tendría la oportunidad de estudiar con más detenimiento los rasgos del pequeño para confirmar a qué hombre del pueblo se parecía realmente. Encontró a la señora Thornbury en su salón. La mujer mayor sostenía al bebé con evidente cariño. «¡Qué niño tan dulce!», exclamó la señora Thornbury con ternura. «Independientemente de sus orígenes irregulares, merece amor y estabilidad». La señorita Marple se sentó cerca y observó al bebé con atención concentrada. Bajo la buena luz de la tarde que entraba por los altos ventanales, sus rasgos se veían con perfecta nitidez. La nariz, el mentón, la separación de sus ojos, la forma de sus orejas. Su evaluación inicial había sido correcta. Este bebé portaba los rasgos inconfundibles de la familia del coronel Brandon. La misma nariz orgullosa que se aprecia en los retratos de los antepasados de Brandon que adornan la mansión. El padre era el coronel Brandon, no Thomas Hardwell. Thomas se había limitado a prestar servicios administrativos. El coronel había mantenido la relación extramarital con Helen. Había pagado para que el bebé fuera trasladado a Sarah. Había asesinado a Helen cuando ésta amenazó con revelarlo. Y ahora la confesión de Sarah dirigía todas las sospechas hacia Thomas, mientras que el coronel permanecía a salvo y oculto. La señorita Marple se puso de pie de repente. «Señora Thornbury,
Necesito pedirle prestado su teléfono con urgencia. Claro que sí, cariño. ¿Pasa algo? Todo está mal, respondió la señorita Marple. Pero creo que puedo arreglarlo antes de que otra persona inocente sufra. Llamó directamente al agente Perkins. Cuando él contestó, ella habló con una urgencia inusual. Agente, está interrogando a la persona equivocada. Thomas Hardwell facilitó la adopción, pero no es el asesino. Sé quién mató realmente a Helen Ashford, y sé por qué, explicó rápidamente. El parecido del bebé con el coronel Brandon, las inexplicables ausencias del coronel durante el año anterior, el reciente estado nervioso de su esposa, que sugería problemas maritales. La confesión de Sarah protege al verdadero padre, concluyó Miss Marple. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que la están manipulando, pero el coronel Brandon orquestó toda esta tragedia para ocultar su infidelidad y a su hijo bastardo. Perkins escuchaba con creciente convicción. Las piezas encajaban demasiado perfectamente como para ignorarlas. Haré pasar al coronel de inmediato, dijo. Y señorita Marple, gracias. Sus observaciones quizá hayan evitado una terrible injusticia. Colgó el teléfono y regresó al salón. El bebé dormía plácidamente en brazos de la señora Thornbury, ajeno a los violentos secretos que rodeaban su existencia. Pronto la verdad saldría a la luz por completo. El coronel afrontaría las consecuencias. Sarah respondería por su fraude. Thomas podría librarse de cargos graves dado su papel secundario. Y este bebé finalmente recibiría una identidad adecuada y tutores legítimos. La justicia se acercaba con la firme inevitabilidad en la que Miss Marple había aprendido a confiar. El coronel Brandon lo negó todo con indignación aristocrática. El lunes por la tarde, sentado en la comisaría, irradiaba una dignidad ofendida. Su bigote plateado se erizaba de indignación. Su porte militar sugería a un hombre acostumbrado a mandar, no a interrogar. Esto es absurdo, declaró. Apenas conocía a Helen Ashford. Trabajó brevemente en la mansión como empleada temporal durante la guerra. Nada más. El agente Perkins permaneció impasible. Varios testigos afirman que usted mantuvo un contacto prolongado con la señorita Ashford durante 1944. Sus cuentas domésticas muestran pagos irregulares a ella, que continuaron durante meses después de que finalizara su empleo. Esas eran donaciones caritativas, espetó el coronel. La muchacha era indigente. Me sentí obligado a ayudarla. Perkins señaló que las donaciones benéficas ascendían a más de 300 libras. Bastante generoso para alguien a quien apenas conocías. Soy un hombre rico. Hago donaciones generosas a muchas causas. El doctor Graves entró en la habitación con una carpeta. La dejó sobre el escritorio entre ellos. Se trata de los registros médicos del Hospital de Maternidad de Birmingham. Helen Ashford dio a luz allí en julio de 1944. El registro de visitas muestra un nombre que aparece repetidamente durante su parto. El coronel Richard Brandon. El coronel se sonrojó. ¡Qué casualidad! Quizás se trate de otro hombre con el mismo nombre. Su firma es inconfundible, dijo el doctor Graves en voz baja. La R con bucle, la inicial abreviada del segundo nombre. Los registros coinciden con los documentos que usted ha firmado en el Consejo Municipal. Brandon se levantó de golpe. Quiero que mi abogado esté presente antes de que continúe este acoso. Siéntese, ordenó Perkins. Su voz tenía un tono cortante que obligó al coronel a obedecer involuntariamente. Tenemos pruebas físicas. Tenemos registros financieros. Tenemos al bebé, cuyos rasgos reflejan con asombrosa precisión los retratos de su familia. Puede cooperar ahora o enfrentarse a cargos adicionales de obstrucción a la justicia. El coronel se recostó en su silla. Su compostura militar se resquebrajó visiblemente. Le temblaban las manos al buscar agua. Cuéntanos sobre tu relación con Helen Ashford, dijo Perkins. La verdad esta vez. Brandon se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Cuando habló, su voz había perdido su resonancia imponente. Llegó a trabajar a la mansión a principios de 1944, pero mi esposa estaba enferma. Necesitábamos ayuda doméstica. Helen era joven, guapa, atenta con un viejo soldado que anhelaba compañía femenina. Usted inició una relación extramarital, afirmó Perkins tajantemente. Me sentía débil. Brandon apretó la mandíbula. Mi esposa se había vuelto distante, fría. Helen me ofrecía calidez y admiración. Lo justificaba como un consuelo pasajero en medio de la incertidumbre de la guerra. ¿Cuándo supiste que estaba embarazada? Septiembre de 1944.
Llegó a mí aterrorizada. Su familia la iba a repudiar. No tenía recursos. Me suplicó que la ayudara. Así que usted hizo los arreglos para que diera a luz en Birmingham, dijo el doctor Graves, lejos del escrutinio del pueblo. Pagué por atención médica privada. Me aseguré de que recibiera la atención médica adecuada. Pensé que estaba actuando con responsabilidad dadas las circunstancias. Y después del nacimiento del bebé, Perkins lo impulsó. Brandon se frotó la cara. Helen quería retenerlo. Creía que yo dejaría a mi esposa y daría la vida legal al niño. No comprendía lo imposible que era. Mi posición, los contactos de la familia de mi esposa. El escándalo lo habría destruido todo. Así que la convenciste de que diera al bebé en adopción. Encontré a alguien que deseaba desesperadamente un hijo. Sarah Whitmore necesitaba rehacer su vida como una viuda digna. Parecía una solución a dos problemas a la vez. Helen recibiría dinero para empezar de cero. Sarah tendría el bebé que tanto anhelaba. El niño tendría una educación respetable. Thomas Harwell facilitó el papeleo, dijo Perkins. Sí, Thomas me debía una cantidad considerable de dinero por apuestas. Le ofrecí condonársela a cambio de su ayuda administrativa. Él se encargó de falsificar los documentos. Hizo que las transferencias financieras fueran imposibles de rastrear. El coronel alzó la vista con una expresión que rozaba el desafío. Yo me encargué de todos los implicados. Helen recibió más dinero del que habría ganado en 5 años de trabajo honrado. Sarah se quedó con su hijo. El bebé tuvo un hogar digno. Nadie salió perjudicado por el acuerdo. Hasta que Helen cambie de opinión, dijo el doctor Graves con frialdad. La expresión de Brandon se endureció. Ese fue su error. Teníamos un acuerdo. Ella firmó unos documentos renunciando a todos sus derechos sobre la niña. No tenía derecho a reaparecer exigiendo acceso. Así que la mataste para proteger tus secretos, concluyó Perkins. El silencio del coronel se prolongó de forma ominosa. La señorita Marple estaba examinando archivos de la época de la guerra en el ayuntamiento del pueblo. Los registros de evacuación de 1939 a 1945 contenían detalles fascinantes sobre los movimientos de población. Ella rastreó la llegada de Helen Ashford a la zona de Birmingham. Comparó las fechas con los registros hospitalarios que había obtenido el Dr. Graves. Pero algo más llamó su atención. Un segundo nombre que aparecía en los registros de Birmingham durante el mismo periodo. Margaret Brandon, la esposa del coronel. La señorita Marple examinó la entrada con atención. Margaret había pasado 6 meses en Birmingham, de enero a junio de 1944. El motivo declarado era un tratamiento de reposo para el agotamiento nervioso. Regresó a St. Mary Mead en julio. Ese mismo mes Helen dio a luz. La mente de Miss Marple unía posibilidades con certezas cada vez mayores. Caminó a paso ligero hacia la mansión Brandon. Era necesario interrogar directamente a la señora Brandon. La esposa del coronel podría tener información crucial sobre las actividades de su marido durante la guerra. Encontró a Margaret en el invernadero cuidando orquídeas. La mujer parecía frágil. Le temblaban ligeramente las manos mientras podaba las flores marchitas. Señora Brandon, comenzó Miss Marple con suavidad. Espero no estar interrumpiendo. Margaret se giró con una sonrisa débil. Señorita Marple, qué agradable. Recibo pocas visitas últimamente. Quería hablar con usted sobre un asunto delicado, dijo la señorita Marple. Tiene que ver con su esposo y con sucesos de los años de la guerra. La sonrisa de Margaret se desvaneció. Dejó las tijeras de podar. Me pregunté cuándo alguien me lo preguntaría directamente. Ustedes sabían del romance con Helen Ashford. Lo sospeché durante la guerra. Margaret se sentó pesadamente en un banco del jardín. Richard creía estar siendo discreto. Pero no soy ciega. La muchacha lo miraba con una adoración transparente. Sus ausencias se volvieron frecuentes y mal explicadas. ¿Lo confrontaste? Finalmente, la voz de Margaret se mantuvo firme a pesar del evidente dolor. Al principio lo negó todo, pero cuando Helen desapareció rumbo a Birmingham, supe la verdad. Estaba embarazada de él. ¿Cómo respondiste? Margaret contemplaba sus orquídeas. Yo misma fui a Birmingham. Encontré a Helen en un hogar de beneficencia para madres solteras. Hablé directamente con ella. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Qué le dijiste? Que si se quedaba con el bebé, me aseguraría de que se le cerraran todas las puertas, que su familia se enteraría de su vergüenza, que pasaría el resto de su vida en la pobreza y la desgracia.
Margaret apretó los puños. También le ofrecí una suma considerable de dinero para que diera al niño en adopción y desapareciera para siempre. Así que el acuerdo con Sarah Whitmore fue en parte idea tuya. Margaret asintió. No podía permitir que el bastardo de Richard existiera donde la gente pudiera ver el parecido, pero tampoco podía simplemente hacer que el niño desapareciera por completo. Eso habría destruido incluso mi conciencia, ya de por sí comprometida. Dejar al bebé con Sarah parecía una solución civilizada, observó la señorita Marple. Sí. Margaret la miró a los ojos. Sarah necesitaba un hijo. El bebé necesitaba un hogar. Helen necesitaba dinero. Richard necesitaba que su secreto quedara enterrado. Todos se beneficiaban del acuerdo. Hasta que Helen regresó buscando a su hijo. Margaret finalmente perdió la compostura. Se cubrió el rostro con las manos. Le rogué a Richard que le pagara de nuevo, que le diera suficiente dinero para que se fuera satisfecha. Pero se negó. Dijo que Helen se había vuelto peligrosa, que seguiría exigiendo más hasta destruirnos por completo. ¿Qué ocurrió la noche en que murió Helen?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Margaret se levantó y caminó hacia las ventanas del invernadero. Contempló los jardines formales. Richard salió después de cenar. Dijo que necesitaba hablar personalmente con Helen. Regresó cerca de la medianoche. Su ropa estaba mojada. Le temblaban las manos. Confesó haberla matado. No hacía falta. Margaret se volvió hacia la señorita Marple. Por su rostro supe lo que había hecho. Hemos vivido con ese conocimiento, envenenando nuestra relación. ¿Por qué no lo denunciaste a las autoridades? Porque soy cómplice. La voz de Margaret se quebró. Contribuí a crear las circunstancias que llevaron al asesinato. Amenacé a Helen. Organicé la adopción. Soy tan culpable como Richard en todo, excepto en el asesinato en sí. La señorita Marple se puso de pie lentamente. Señora Brandon, agradezco su honestidad, pero comprenderá que esta información debe ser compartida con el agente Perkins. No esperaba menos. Margaret se dejó caer. Quizá la confesión le traiga algo de paz. No he dormido bien desde la muerte de Helen. Cada noche veo su rostro, joven, desesperada, creyendo que la protegeríamos cuando solo usamos su vergüenza para nuestro propio beneficio. Miss Marple regresó al pueblo. Cargaba con el peso de la confesión de Margaret Brandon y la imagen completa de la conspiración que había desembocado en el asesinato. El coronel había tenido un hijo ilegítimo. Su esposa había orquestado la adopción para proteger la reputación familiar. Helen había sido manipulada por ambos Brandon. Cuando amenazó con revelar la verdad, el coronel la eliminó con fría premeditación. Sarah Whitmore era culpable de fraude, pero no de asesinato. Thomas Hardwell era culpable de falsificación, pero no de violencia. Los verdaderos asesinos eran la respetable pareja que vivía en la mansión, fingiendo que sus pecados de guerra habían quedado sepultados. El agente Perkins necesitaba el testimonio de Margaret. Dado que ambos Brandon habían confesado distintos aspectos del crimen, la condena parecía segura. Miss Marple pensó en el bebé que dormía plácidamente en casa de la señora Thornbury. Aquel niño inocente había desencadenado violencia y revelaciones simplemente por existir. Su futuro seguía siendo incierto, pero al menos la verdad comenzaba a salir a la luz. La justicia llegaría con el amanecer. La reunión celebrada el martes por la noche en el salón de la señora Thornbury parecía totalmente inocente. La señorita Marple lo había sugerido como una forma de resolver las cuestiones de custodia del bebé. Todas las partes interesadas debían asistir para discutir los arreglos futuros del niño. La señora Thornbury aceptó de buen grado, complacida de facilitar una resolución tan civilizada. Sarah fue la primera en llegar. Parecía abatida por los recientes acontecimientos. Su confesión le había aliviado un poco, pero también le había generado nuevas incertidumbres. Se sentó cerca de la chimenea, aferrada a una taza de té como si fuera su salvavidas. El siguiente en comparecer fue Thomas Hardwell. Parecía nervioso, pero aliviado. El agente Perkins lo había interrogado extensamente, pero finalmente solo lo acusó de falsificación de documentos. Su abogado predijo una pena mínima dada su cooperación. El Dr. Graves asistió en calidad de profesional. Era necesario que alguien representara los intereses médicos del bebé. Se ubicó en un lugar desde donde podía observar claramente a todos los participantes. El coronel Brandon entró con rigidez militar. Había sido puesto en libertad a la espera de la presentación de cargos formales. Lo acompañaba su abogado,
un londinense de semblante afilado que irradiaba una costosa competencia. Margaret Brandon fue la última en llegar. Se movía como un fantasma que rondaba su propia vida. Tomó asiento lejos de su marido y se quedó mirando sus manos. La señora Thornbury llevó al bebé a la habitación. Estaba despierto y alerta, sus ojos oscuros escudriñaban los rostros con esa inquietante concentración. Miss Marple estaba sentada en su rincón estratégico con la labor de punto sobre el regazo. Observaba la reacción de cada persona ante la presencia del bebé. El rostro de Sarah reflejaba una genuina ternura mezclada con culpa. Thomas parecía incómodo pero desinteresado. El doctor Graves mantuvo una neutralidad profesional. El coronel miró al bebé con una compleja mezcla de emociones. Orgullo, resentimiento, miedo, todas se entremezclaban en su rostro. Margaret se negó rotundamente a mirar a la niña. Gracias a todos por asistir, comenzó la señorita Marple. Su voz denotaba una autoridad sorprendente para una anciana de apariencia tan amable. Estamos aquí para determinar el futuro de este niño. Pero primero, debemos establecer su verdadera identidad y su origen. El abogado se indignó. Mi cliente ha proporcionado toda la información a las autoridades. Seguir discutiendo públicamente no tiene sentido. No estoy de acuerdo, respondió Miss Marple con calma. Varios misterios siguen sin resolverse. El más importante, ¿quién asesinó realmente a Helen Ashford? El coronel ha confesado, espetó el abogado. El asunto está zanjado. ¿Ha confesado?, preguntó la señorita Marple. ¿O este ha asumido la responsabilidad de proteger a otra persona? La tensión en la habitación se hizo palpable. Sarah dejó su taza de té. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó el doctor Graves. Las agujas de Miss Marple seguían su ritmo. El coronel Brandon es culpable de muchas cosas: adulterio, conspiración para cometer fraude, sobornos para silenciar verdades incómodas. Pero no estoy convencida de que haya cometido un asesinato. Ridículo, declaró el abogado. Lo ha admitido todo. Él admitió haber estado en el arroyo esa noche, corrigió la señorita Marple. Pero las pruebas médicas sugieren complicaciones que no ha tratado. El doctor Graves se enderezó. ¿Qué complicaciones? Examinaste el cuerpo de Helen, dijo la señorita Marple al doctor. Encontraste un golpe en la base del cráneo. ¿Puedes describir el ángulo y la fuerza de esa lesión? El doctor Graves lo analizó detenidamente. El golpe vino de arriba y ligeramente por detrás. Requirió una fuerza moderada, pero una colocación precisa. La herida fue limpia. Un solo golpe, casi quirúrgico en su eficacia. El coronel es un militar, observó Miss Marple, entrenado en combate. Si hubiera querido matar a Helen, habría empleado una fuerza abrumadora. Múltiples golpes que le habrían asegurado la muerte. La meticulosa precisión de la herida de Helen sugiere que se trata de alguien con un entrenamiento diferente. Formación médica, dijo el doctor Graves lentamente. Miss Marple dirigió su mirada a Margaret Brandon. ¿O a alguien con conocimientos de anatomía gracias a su trabajo como enfermera durante la guerra? Margaret levantó la cabeza bruscamente. Su rostro palideció. Durante su supuesto periodo de reposo, usted trabajó como voluntaria en hospitales de Birmingham. Prosiguió Miss Marple. Aprendió sobre puntos de presión y zonas vulnerables del cráneo. Desarrolló habilidades que harían que un asesinato pareciera accidental. Esto es mera especulación, protestó el abogado, completamente infundada. La señora Brandon visitó a Helen la noche de su muerte, según declaró Miss Marple. El posadero mencionó haber visto a una mujer mayor bien vestida preguntando por la habitación de Helen. La descripción coincide perfectamente con la señora Brandon. Margaret se levantó de golpe. Fui a razonar con ella, no a matarla. Pero Helen se negaba a ser razonable, dijo Miss Marple con suavidad. Exigía ver a su bebé. Amenazó con revelarlo todo públicamente. Te diste cuenta de que pagarle no funcionaría. Regresaba una y otra vez con exigencias cada vez mayores. La respiración de Margaret se aceleró. No te imaginas la presión, el miedo constante. Helen nos tenía a todos en vilo. Así que la encontraste junto al arroyo del molino, prosiguió Miss Marple. Lejos de testigos. Llevabas algo pesado. Quizá una piedra. O un bastón. La golpeaste cuando se dio la vuelta. Luego colocaste su cuerpo en el agua con la esperanza de que la muerte pareciera accidental. El bebé empezó a llorar. El sonido repentino rompió el tenso silencio. La señora Thornbury intentó instintivamente consolarlo,
pero los llantos del bebé se intensificaron. Algo en el ambiente de la habitación había perturbado su inusual calma. Margaret miró fijamente al bebé que lloraba. Su rostro se contrajo. Ese sonido. Las últimas palabras de Helen fueron sobre querer oírlo llorar, abrazarlo cuando necesitara consuelo. Le arrebaté eso. Le arrebaté todo. Se volvió hacia la agente Perkins, que había entrado en silencio mientras la señorita Marple daba su explicación. Yo maté a Helen Ashford, no a mi marido. Richard no supo nada hasta que regresé a casa esa noche. Me ha estado protegiendo desde entonces. El coronel extendió la mano hacia su esposa. Margaret se apartó. Lo siento, susurró. A todos, sobre todo a Helen. Dejé que el miedo y el orgullo me convirtieran en una asesina. Perkins avanzó. Margaret Brandon, quedó usted arrestada por el asesinato de Helen Ashford. La sala se sumió en un caos controlado. El abogado protestó enérgicamente. Sarah rompió a llorar. Thomas se quedó paralizado por la conmoción. Miss Marple siguió tejiendo con calma. Había sospechado de la culpabilidad de Margaret desde que supo del trabajo de enfermería en Birmingham. La confesión del coronel le había parecido demasiado conveniente. Demasiado ansiosa por asumir la responsabilidad. Hombres como el coronel Brandon anteponían su propia protección a la suya. Su disposición a aceptar cargos de asesinato sugería que estaba protegiendo a alguien a quien valoraba más que a su propia libertad. Su esposa. El doctor Graves se acercó a la señorita Marple. ¿Cómo supo que Margaret había cometido el asesinato? Miss Marple dejó las agujas. El coronel habría matado con crueldad, con pasión. Es un hombre de acción e impulso. La muerte de Helen fue fría, calculada, casi clínica. Eso sugería planificación femenina y conocimientos médicos. Además, Margaret tenía un motivo más fuerte, observó el doctor Graves. Sí, Miss Marple vio cómo Perkins se llevaba a Margaret. La aventura del coronel fue humillante, pero la identidad de Margaret se basaba por completo en ser la respetable esposa del coronel. Helen amenazaba esa identidad por completo. Margaret mató para preservar la única persona que sabía ser. El bebé se había calmado en brazos de la señora Thornbury. Miró fijamente a la señorita Marple con esos ojos penetrantes. «Pobre niño», murmuró la señorita Marple. «Nació en medio de tanta tragedia. Pero quizá ahora tenga una verdadera oportunidad en la vida». 2 días después, la señorita Marple estaba sentada en el salón de la señora Thornbury explicando toda la conspiración. El agente Perkins había solicitado su presencia para el interrogatorio formal. El doctor Graves asistió junto con el magistrado local. Sarah Whitmore estaba sentada en un rincón, con semblante abatido. El coronel Brandon permanecía detenido como cómplice de asesinato. Thomas Hartwell había sido puesto en libertad con una severa advertencia. El bebé estaba en su cuna. Todos lo miraban fijamente, como si su rostro inocente pudiera ofrecer respuestas a complejas cuestiones morales. «Permítanme reconstruir los hechos desde el principio», dijo la señorita Marple. Su voz tenía la paciente autoridad de una maestra que explica conceptos difíciles. En 1944, el coronel Brandon inició una relación amorosa con su joven doncella, Helen Ashford. Helen quedó embarazada. El coronel, presa del pánico ante el posible escándalo, carecía de la firmeza necesaria para afrontar la situación con decisión. Su esposa Margaret se enteró del embarazo y tomó las riendas. Viajó a Birmingham, donde Helen se había escondido. Margaret ofreció dinero a cambio de que el bebé desapareciera definitivamente de sus vidas. Helen aceptó porque no tenía otra alternativa, interrumpió el doctor Graves. Exactamente. La señorita Marple asintió. Helen dio a luz en julio de 1944. Entregó a su bebé con la condición de que fuera adoptado por una familia respetable. Recibió suficiente dinero para empezar una nueva vida. Pero Margaret necesitaba asegurarse de que el bebé desapareciera por completo de su mundo. Para ello, recurrió a Thomas Hartwell, quien le facilitó una adopción privada. Thomas tenía deudas de juego con el coronel y accedió a ayudarlo a cambio de que le perdonara dichas deudas. ¿Dónde entra Sarah Whitmore en escena?, preguntó el magistrado. Sarah era una auténtica viuda de guerra que vivía en la pobreza, explicó Miss Marple. Su marido falleció en 1943. Luchaba por sobrevivir con una pensión de viudedad mínima. Cuando Thomas le ofreció la oportunidad de tener un bebé y obtener mejores prestaciones, aceptó a pesar de saber que el acuerdo era irregular. Así que Sarah le pagó a Helen por el bebé, aclaró Perkins.
En realidad, el dinero fluyó del coronel Brandon a través de Thomas hacia Helen y Sarah. Miss Marple echó un vistazo a sus notas. Helen recibió 200 libras. Sarah recibió 100 libras más el bebé. Todos creían que habían llegado a una solución mutuamente beneficiosa. Sarah asintió con tristeza. Creía que estaba ayudando a una niña a escapar de la pobreza. Me convencí de que el engaño estaba justificado. La situación se mantuvo estable durante casi 7 meses, prosiguió la señorita Marple. Entonces, el instinto maternal de Helen nubló su juicio. Llegó hasta en Mary Mead, buscando a su hijo. Intenté alejarla, susurró Sarah. Le rogué que nos dejara en paz, pero estaba decidida. La llegada de Helen aterrorizó a todos los implicados en la conspiración. Miss Marple volvió a usar sus agujas. El coronel temía que la revelación destruyera su reputación. Margaret temía perder su posición social. Sarah temía perder al bebé y su condición de viuda fraudulenta. Thomas temía que su carrera bancaria terminara en desgracia. Pero solo Margaret poseía la fría capacidad de cálculo necesaria para cometer un asesinato, observó el Dr. Graves. Sí. La expresión de la señorita Marple se ensombreció. Margaret se reunió con Helen junto al arroyo del molino con la excusa de negociar otro pago. En cambio, la mató de un solo golpe certero. Su formación médica durante la guerra le infundió la confianza necesaria para provocar una muerte que pareciera accidental. El coronel descubrió lo que había hecho su esposa, dijo Perkins. Ayudó a encubrir el crimen. Richard limpió la ropa de Margaret. Se deshizo del arma. Cuando comencé a investigar, intentó confesar el asesinato para protegerla. Miss Marple observó a cada persona presente. A su manera, eso demostraba un amor más genuino que cualquier otra cosa que hubieran demostrado en su matrimonio. ¿Qué va a pasar ahora con el bebé?, preguntó la señora Thornbury. Había estado escuchando en silencio mientras sostenía al niño en brazos. Esto plantea importantes complicaciones legales, admitió el magistrado. Su madre biológica ha fallecido. Su padre biológico está detenido. Su madre legal lo obtuvo mediante fraude. Nadie tiene derecho legítimo a su custodia. Salvo que el niño también tiene derechos, intervino con firmeza Miss Marple. Merece un hogar estable con gente que lo quiera como es debido, no como símbolo de pecado o escándalo, sino como una persona inocente que merece cuidado. Sarah se puso de pie de repente. Lo amo, cualesquiera que sean mis crímenes. Lo he cuidado durante estos 7 meses. Lo he alimentado, lo he consolado, y me he preocupado por su salud. Reconoce mi voz, mi tacto. Arrebatármelo sería otra crueldad. Cometiste fraude, le recordó Perkins. Falsificaste documentos oficiales. Esas acciones tienen consecuencias. Lo entiendo. La voz de Sarah se estabilizó. Aceptaré el castigo. Pero por favor, piensen en lo que es mejor para el bebé. Ya ha perdido a su madre biológica a causa de la violencia. No lo castiguen aún más quitándole la única figura materna que conoce. El magistrado frunció el ceño. El tribunal deberá revisar cuidadosamente todas las circunstancias. Las decisiones sobre la custodia implican consideraciones legales complejas. «Puedo hacer una sugerencia», dijo la señorita Marple. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sarah debería permanecer bajo custodia temporal y supervisada. Ha cometido delitos, pero no violentos. Su cuidado del bebé ha sido adecuado, según todos los testimonios. Separarlos ahora no tiene otro propósito que el de una justicia abstracta. Mientras tanto, el coronel Brandon debería estar obligado a proporcionar un apoyo financiero sustancial para la crianza del niño. Al fin y al cabo, es el padre biológico. Su dinero puede garantizarle una educación y oportunidades adecuadas. Y cuando el bebé sea mayor, Sarah debería contarle la verdad sobre sus orígenes, no los detalles sórdidos, sino los hechos esenciales. Que su madre biológica lo amaba, pero no podía quedarse con él. Que Sarah eligió ser su madre a pesar de las difíciles circunstancias. Esto permite que el niño crezca conociendo su identidad, a la vez que goza de estabilidad y seguridad, afirmó el Dr. Graves con aprobación. Equilibra la justicia con la misericordia. El magistrado tomó nota. Presentaré estas recomendaciones al tribunal. No hay garantías de que sean aceptadas, pero el razonamiento parece sólido. Sarah se recostó en su silla. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, señorita Marple. Gracias por ver más allá de mis crímenes y darse cuenta de lo que de verdad importa. Miss Marple sonrió con dulzura. He observado muchos defectos humanos a lo largo de mi larga vida.
La desesperación lleva a las personas a tomar decisiones terribles. Pero el amor verdadero puede redimir incluso los errores más graves. Ella observaba al bebé dormir plácidamente mientras los adultos discutían sobre su destino. Ese niño representa tanto la tragedia como la esperanza. La muerte de Helen fue absurda, pero su hijo aún puede tener una vida plena. La reunión concluyó. Los participantes se marcharon con distintas emociones. Perkins tenía a su asesino bajo custodia. El magistrado tenía recomendaciones sobre la custodia. El Dr. Graves tenía el historial médico completo. Thomas había evitado un proceso judicial serio. Sarah tenía la esperanza de conservar a su bebé. Miss Marple caminaba a casa a través del tranquilo pueblo. Pensaba en Helen Ashford, que había tomado decisiones desesperadas y pagado un precio muy alto. En Margaret Brandon, cuyo orgullo se había transformado en una furia asesina. En el coronel Brandon, cuya debilidad había desencadenado una serie de desastres. Y sobre el bebé, cuya mera existencia había destapado pecados ocultos y obligado a la verdad a salir a la luz. En St. Mary Mead se hablaría de estos sucesos durante años. El escándalo acabaría por desvanecerse, pero nunca desaparecería del todo. Los implicados cargarían con la vergüenza para siempre. Pero el bebé crecería. Quizás se convertiría en alguien extraordinario. Quizás justificaría todo el dolor que rodeó su nacimiento viviendo una vida excepcional. Miss Marple se acomodó en su sillón favorito. Tomó su labor de punto y continuó tejiendo el cardigan azul. Fuera de su ventana, la tarde invernal se desvanecía, dando paso al anochecer. El pueblo se preparaba para otra noche tranquila. El mal había sido identificado y castigado. La justicia se había visto atenuada por la misericordia. Un niño inocente había sido protegido. Su trabajo aquí había terminado, hasta que se presentó el siguiente misterio, que requirió su particular combinación de sabiduría y perseverancia. La señorita Marple sonrió para sí misma y continuó tejiendo con constancia, mientras la oscuridad caía sobre St. Mary Mead. El juicio de Margaret Brandon duró 3 días. La fiscalía presentó pruebas contundentes, testimonios médicos sobre la muerte de Helen, declaraciones de testigos que ubicaban a Margaret cerca del arroyo del molino, y registros financieros que demostraban la conspiración. La supervisora de enfermería de Birmingham confirmó los conocimientos anatómicos de Margaret. La defensa de Margaret alegó enajenación mental transitoria provocada por una presión insoportable. Su abogado describió a una mujer llevada al límite de la razón por la traición de su marido y las exigencias implacables de Helen. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. Esta distinción era crucial para la sentencia. El asesinato habría significado la horca. El homicidio involuntario le permitía la posibilidad de una eventual liberación. El juez la condenó a 12 años de prisión. Margaret aceptó la sentencia con visible alivio. Había esperado la muerte. Cualquier otra cosa le parecía una inesperada muestra de misericordia. El coronel Brandon fue condenado a 3 años de prisión por encubrimiento. Ocultó pruebas y ayudó a su esposa a evitar ser descubierta de inmediato. Su servicio militar le granjeó cierta clemencia judicial, pero no pudo eximirlo completamente de responsabilidad. Thomas Hardwell pagó cuantiosas multas por falsificación de documentos. Su licencia bancaria fue suspendida durante 5 años. Necesitaría encontrar un nuevo empleo y reconstruir su reputación, que había quedado en ruinas. Sarah compareció ante el magistrado en un procedimiento separado relativo a la custodia del bebé. La señorita Marple compareció como testigo de buena conducta. Declaró sobre el cariño sincero que Sarah le profesaba al bebé a pesar de las circunstancias fraudulentas. El Dr. Graves confirmó que el bebé prosperó gracias a los cuidados de Sarah. La señora Thornbury habló de la dedicación y el arrepentimiento de Sarah. El magistrado revisó todos los testimonios con rigor judicial. Interrogó directamente a Sarah sobre su comprensión del bien y del mal, sobre su disposición a aceptar supervisión y orientación, y sobre su compromiso con el bienestar del niño por encima de su propia conveniencia. Sarah respondió a cada pregunta con dolorosa sinceridad. Admitió sus delitos, reconoció su egoísmo al priorizar la seguridad de su pensión sobre la legalidad, pero insistió en que su amor por el bebé se había vuelto genuino durante los meses que pasaron juntos. El magistrado dictó su sentencia. Sarah conservaría la custodia bajo estrictas condiciones. Los servicios sociales realizarían inspecciones mensuales. Debería asistir a clases de crianza. Debería mantener un empleo estable.
Cualquier incumplimiento resultaría en la retirada inmediata de la custodia del niño. Además, Sara debe adoptar legalmente al bebé por los cauces legales. Esto implica reconocerlo como no biológico y aceptar la tutela formal. El certificado de nacimiento falsificado sería destruido. Nuevos documentos establecerían la filiación legítima. El coronel Brandon recibió la orden de aportar 50 libras trimestrales para la manutención del bebé hasta que cumpliera 18 años. Este dinero sería administrado a través de un fideicomiso que lo protegería del control directo de Sara. Finalmente, cuando el niño cumpliera 12 años, Sara debía revelarle sus verdaderos orígenes de una manera apropiada para su edad. Se le brindaría apoyo psicológico para ayudarlo a asimilar esta información. Sara aceptó todas las condiciones sin protestar. Salió del juzgado con el bebé en brazos, temblando de gratitud. Sus crímenes habían sido reconocidos, pero no se les había permitido destruir lo único bueno que surgía de sus errores. Miss Marple observaba desde las escaleras del juzgado. Se sentía satisfecha con el resultado. Una justicia perfecta habría dejado al bebé huérfano y a Sara en prisión. La clemencia práctica había permitido algo mejor. El doctor Graves se unió a ella en las escaleras. Parece usted satisfecho con los resultados. Me alegra que el sentido común haya prevalecido sobre el castigo severo, respondió la señorita Marple. Ese niño necesita estabilidad más que justicia abstracta. El médico asintió. Sara tendrá años difíciles por delante. Inspecciones mensuales, vigilancia constante, vigilancia del juicio de todo el pueblo. Pero tendrá a su hijo. Miss Marple sonrió levemente. Eso la sostendrá ante cualquier adversidad que se presente. Caminaron juntos hacia el centro del pueblo. La primavera había llegado durante las semanas de los procedimientos judiciales. Los árboles lucían un verde fresco. Los jardines florecían con las primeras flores. La vida continuaba su eterno renacimiento a pesar de la tragedia humana. ¿Qué les dirá a las personas que le pregunten sobre este caso?, inquirió el doctor Graves. Esa desesperación lleva a la gente a cometer actos terribles, dijo la señorita Marple. Que los secretos siempre acaban saliendo a la luz. Que los niños nunca deberían pagar por los pecados de los adultos. Se detuvo cerca de la plaza del pueblo. Y es que incluso en nuestras pequeñas y tranquilas comunidades, la naturaleza humana despliega toda su complejidad. Somos capaces de un gran amor y de una terrible crueldad, a menudo simultáneamente. El doctor reflexionó sobre esta sabiduría. Usted posee una notable capacidad para ver más allá de las apariencias y descubrir las verdades subyacentes. Simplemente presto atención, respondió Miss Marple con modestia. La mayoría de la gente observa, pero no ve de verdad. Oye, pero no escucha atentamente. Los detalles lo revelan todo si uno tiene paciencia. Se separaron en el cruce de caminos. El doctor Graves regresó a su consultorio. La señorita Marple continuó hacia su cabaña. Pasó frente a la casa de Sara. Por la ventana vislumbró a la joven amamantando al bebé. La escena parecía apacible, doméstica, casi ordinaria a pesar de sus extraordinarios orígenes. Miss Marple pensó en Helen Ashford, enterrada en el cementerio del pueblo. Una sencilla lápida marcaba su tumba. Ningún familiar había reclamado el cuerpo. La parroquia se había encargado de los servicios funerarios básicos. Miss Marple visitaba la tumba cada semana. Llevaba flores frescas y pronunciaba unas palabras en voz baja, reconociendo la humanidad de Helen más allá de sus errores. Alguien tenía que recordar a la joven que había muerto intentando recuperar a su hijo. Durante el juicio, los rumores en el pueblo alcanzaron su punto álgido. Se diseccionó y analizó cada detalle. Proliferaron las teorías sobre lo que realmente sucedió. La mayoría afirmaba haber sospechado desde el principio que algo no andaba bien. La señora Price se reunió en la tienda del pueblo. Declaró que siempre había sabido que el bebé de Sara parecía demasiado mayor, que Helen Ashford había parecido preocupada desde el momento en que llegó, que los Brandon mantenían un secretismo sospechoso sobre sus asuntos privados. Miss Marple escuchó estas afirmaciones retrospectivas con paciencia. La gente necesitaba creer que poseían una perspicacia que nunca habían demostrado. Esto les brindaba tranquilidad ante las incertidumbres futuras. Gradualmente, la intensidad disminuyó. Otros escándalos acapararon la atención. El desacuerdo del vicario con el consejo parroquial, la fuga de la hija de la señora Henderson con un hombre inapropiado. El ritmo habitual del drama del pueblo se reanudó. Sara reconstruyó su vida poco a poco. Encontró trabajo en la biblioteca del pueblo. Iba a la iglesia con regularidad a pesar de los comentarios en voz baja.
Criaba al bebé con una devoción evidente. El niño creció y se convirtió en un pequeño alegre. Tenía los rasgos fuertes de su padre, pero el carácter apacible de su madre. Llamaba a Sarah mamá sin dudarlo ni confundirse. El dinero del coronel Brandon llegaba trimestralmente, como se había acordado. Sarah ahorraba la mayor parte en la cuenta fiduciaria. Solo usaba cantidades mínimas para las necesidades reales del bebé. Estaba decidida a demostrar que su tutela se basaba en el amor y no en el beneficio económico. Margaret Brandon cumplió su condena en una prisión de mujeres a las afueras de Londres. Le escribía cartas al coronel, quien rara vez respondía. Su matrimonio no había sobrevivido a la tensión del asesinato y la exposición pública. Tras su liberación, el coronel vivió solo en la mansión. Su reputación quedó destruida. Sus antiguos amigos lo evitaban. Sus clubes militares le retiraron su membresía. Vivía en la vergüenza y el aislamiento. Nunca pidió ver al bebé. Quizás la culpa se lo impidió. Quizás la indiferencia. En cualquier caso, aportó el dinero necesario, pero nada que se pareciera a un interés paternal. Miss Marple se lo encontraba de vez en cuando durante sus paseos por el pueblo. Intercambiaban saludos cortés, pero nunca hablaban. ¿Qué se podía decir? Su debilidad había matado a una joven y destrozado muchas vidas. Thomas Harwell se mudó a otro condado. Encontró trabajo como auxiliar contable, ganando una fracción de su antiguo sueldo. Su esposa lo apoyó a pesar del escándalo. Empezaron de cero, sin que nadie conociera su pasado. El Dr. Graves continuó ejerciendo su profesión con una renovada apreciación por la ética médica. Había presenciado cómo la transgresión de los principios conducía a desastres en cadena. Se comprometió a mantener estrictos estándares profesionales, independientemente de las complicaciones personales. La señora Thornbury mantuvo una relación cordial con Sarah a pesar de la presión social para que se distanciara. La visitaba con frecuencia para ver a la bebé y le brindaba el cariño maternal que tanto necesitaba. Miss Marple observó cómo todos esos hilos se entrelazaban en nuevos patrones. La crisis inmediata había pasado. La gente se estaba adaptando a las nuevas circunstancias. La vida demostraba su resiliente capacidad de continuar. Pensó en la justicia y la misericordia, en el castigo y la redención, en cómo las instituciones humanas luchaban por equilibrar exigencias morales contrapuestas. Margaret había matado, pero finalmente sería liberada. Sarah había cometido fraude, pero conservó a su hijo. El coronel pagó dinero, pero no ofreció nada a cambio. El bebé prosperó a pesar de haber nacido en medio de la tragedia. No existían soluciones perfectas, solo aproximaciones a la justicia que dejaban a todos parcialmente satisfechos y parcialmente agraviados. Miss Marple aceptó esta imperfección. Había vivido lo suficiente para comprender que la justicia absoluta solo existía en la filosofía abstracta. La vida real exigía compromiso y adaptación. El bebé que no debería haber nacido estaba vivo y gozaba de buena salud. Eso importaba más que cualquier solución teórica. Una suave nevada cayó sobre Mary Mead una tarde de diciembre, 18 meses después de la muerte de Helen. Miss Marple estaba sentada junto a la ventana, observando cómo se acumulaban los copos blancos en las ramas desnudas de los árboles. Su labor de punto, terminada, descansaba en su regazo. El cardigan azul estaba por fin terminado. Se lo enviaría a su sobrino nieto por Navidad. El pueblo lucía apacible bajo su manto invernal. El humo se elevaba de las chimeneas de las casas. Una luz cálida brillaba en las ventanas. La escena transmitía tranquilidad y orden. Pero la señorita Marple conocía la oscuridad que podía ocultarse tras esas apariencias tan agradables. La había visto al descubierto durante el escándalo del bebé. La capacidad humana para el egoísmo y la violencia existía en todas partes, incluso en comunidades tranquilas que se enorgullecían de su respetabilidad. Sin embargo, también conocía la resiliencia humana y la inesperada bondad. Sarah había demostrado ser más fuerte de lo que nadie había previsto. El bebé había prosperado contra todo pronóstico. Incluso Margaret Brandon había demostrado valentía al asumir la responsabilidad en lugar de luchar hasta el final. Miss Marple reflexionó sobre el misterio central, no sobre quién había matado a Helen. Eso había sido relativamente sencillo una vez que se percató de la precisión médica del golpe fatal. El misterio más profundo radicaba en por qué la gente tomaba decisiones tan destructivas. ¿Qué impulsó a Margaret a asesinar en lugar de simplemente pagarle a Helen para que se marchara?
¿Qué llevó al coronel a priorizar la reputación sobre la decencia básica? ¿Qué convenció a Sarah de que el fraude era aceptable si resolvía sus problemas inmediatos? Miedo, concluyó la señorita Marple. Miedo a ser descubierto. Miedo a la pobreza. Miedo al juicio social. El miedo había motivado casi todas sus terribles decisiones. Le recordó una situación de su juventud. Una joven costurera había robado a su empleador para pagar deudas de juego. Al ser confrontada, la muchacha intentó suicidarse antes que afrontar la vergüenza. Miss Marple intervino, gestionó el pago de la deuda y le brindó una nueva oportunidad. Aquella costurera había logrado llevar una vida honesta y productiva. Necesitaba clemencia, no castigo. A veces, las segundas oportunidades conseguían lo que la justicia severa jamás lograba. Sarah merecía una segunda oportunidad. El bebé merecía crecer rodeado de amor y seguridad. Incluso Margaret podría, con el tiempo, encontrar algún tipo de redención a través del sufrimiento y la reflexión. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Miss Marple dejó a un lado su labor de punto y abrió. Sarah estaba en el umbral, sosteniendo al bebé bien abrigado para protegerlo del frío. El niño tenía casi 2 años, caminaba con seguridad y hablaba con frases sencillas. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia y curiosidad. Señorita Marple, comenzó Sarah tímidamente. Quería darle las gracias como es debido antes de Navidad. Nos salvó cuando todos los demás nos habrían destrozado. Simplemente defendí lo que me parecía correcto, respondió la señorita Marple. ¿Le gustaría pasar a tomar el té? Se sentaron en el acogedor salón. El bebé exploraba con una libertad supervisada. Examinó los libros en los estantes bajos. Tocó con delicadeza los adornos del pequeño árbol de Navidad de la señorita Marple. Es precioso, observó la señorita Marple. Lo has criado usted de maravilla. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Jamás imaginé que podría amar a alguien con tanta intensidad. Cuando acepté llevarlo conmigo, fue un cálculo puramente egoísta, pero se convirtió en mi mundo entero. El amor suele sorprendernos así, dijo Miss Marple con dulzura. Transforma la obligación en alegría cuando se lo permitimos. Pienso en Helen constantemente. Sarah veía jugar a su hijo. Le robé a su hijo. Participé en la conspiración que la llevó a la muerte. ¿Cómo puedo vivir con esta culpa? Dándole a su hijo la vida que ella deseaba para él, sugirió Miss Marple, amándolo como ella lo habría amado, asegurándose de que su muerte no fuera completamente en vano. Cuando tenga edad suficiente, le hablaré de su verdadera madre. La voz de Sarah se estabilizó. Me aseguraré de que sepa que ella lo amaba, que tomó decisiones imposibles intentando hacer lo que creía mejor. Eso es todo lo que se puede hacer. Miss Marple sirvió más té. Tomamos decisiones con información limitada y una sabiduría imperfecta. Luego afrontamos las consecuencias con la mayor dignidad posible. El bebé le llevó un libro a la señorita Marple. Se subió a su regazo con confianza. Ella le leyó con su dulce voz mientras Sarah observaba con cariño y gratitud. Esto fue redención, no dramática ni completa, pero real al fin y al cabo. Un niño a salvo y amado, una madre asumiendo su papel con humildad y dedicación. Fragmentos rotos ensamblados en algo funcional, si no perfecto. Tras la partida de Sarah, la señorita Marple regresó a su ventana. La nieve seguía cayendo sin cesar. El pueblo se desvanecía bajo una blancura impoluta que ocultaba todo el complejo drama humano que se desarrollaba debajo. Pensó en Margaret, sola en prisión, en el coronel, aislado en su mansión, en Helen, durmiendo bajo tierra fría, en Thomas, rehaciendo su vida en otro lugar. Todos los que se vieron afectados por esta tragedia cambiaron a raíz de ella. Algunos quedaron destruidos, otros disminuidos, algunos, sorprendentemente, fortalecidos. La naturaleza humana, con sus infinitas contradicciones, resultaba fascinante. Las personas eran capaces de una crueldad tremenda y de una bondad sorprendente, a menudo en un mismo instante. Cometían errores terribles y, en ocasiones, los superaban gracias a un esfuerzo constante. Miss Marple había dedicado su larga vida a observar estos patrones. Los escándalos del pueblo se repetían sin cesar, con distintos actores interpretando papeles ya conocidos. Los detalles específicos variaban, pero la dinámica fundamental permanecía constante. Los celos engendraron violencia, la desesperación, engaño, el miedo, crueldad defensiva. Pero el amor podía redimir, la misericordia podía sanar, la verdad
A pesar de los elaborados intentos de ocultarla, finalmente salió a la luz. Tomó sus agujas de tejer y comenzó un nuevo proyecto, una manta amarilla para el bebé. La necesitaría a medida que creciera. El rítmico clic de las agujas le proporcionaba una agradable meditación. Dejó que su mente divagara entre recuerdos de otros casos, otros pueblos, otras personas desesperadas que tomaban decisiones que desembocaban en tragedia. Reflexionó sobre su papel en aquellos dramas. Algunos la tachaban de entrometida, otros de introvertida. Ella prefería considerarse atenta a los detalles importantes. Alguien tenía que percatarse de las pequeñas inconsistencias que revelaban verdades más profundas. Alguien tenía que hacer preguntas incómodas. Alguien tenía que abogar por la misericordia cuando la justicia rígida causaría sufrimiento innecesario. Su edad la hacía invisible para muchos. Consideraban a las ancianas como meras observadoras de la vida del pueblo. Esa invisibilidad era su mayor ventaja. La gente hablaba con total libertad a su alrededor. Revelaban secretos sin darse cuenta de lo que habían contado. Utilizó este don para proteger a los vulnerables y desenmascarar a los peligrosos. No por gloria ni reconocimiento, sino simplemente porque era necesario y poseía las habilidades requeridas. La nieve se acumulaba rápidamente. El pueblo despertaría mañana con un paisaje transformado. Los niños harían muñecos de nieve. Los adultos despejarían los caminos. La vida cotidiana continuaría su curso. En algún lugar de ese pueblo, probablemente se gestaba otro secreto. Otra persona desesperada tomaba decisiones que, con el tiempo, desembocarían en una crisis. Otra tragedia se gestaba en la confluencia de la debilidad humana y las circunstancias. Cuando se supiera, Miss Marple estaría preparada, observaría, escucharía, conectaría detalles que otros pasarían por alto, abogaría por una justicia comprensiva. Esa era su vocación, su propósito, su don para las comunidades que habitó. Era la señorita Jane Marple, una solterona anciana, experta tejedora, entrometida del pueblo, y la detective más perspicaz cuya existencia muchos desconocían, los estaba investigando. Caía la nieve. Crepitaba el fuego. Sus agujas repiqueteaban con regularidad. Afuera, la iglesia de Santa María Mead dormía plácidamente bajo su manta blanca. Dentro, Miss Marple continuaba su eterna vigilia, observando, esperando, preparada para cualquier drama humano que requiriera su atención y sabiduría. El bebé que no debería haber nacido estaba vivo y a salvo. Helen Ashford podía descansar sabiendo que su hijo sería amado. Se había hecho justicia, imperfecta pero sincera. Otro caso resuelto, otro misterio desentrañado, otra demostración de que la verdad siempre sale a la luz cuando los observadores pacientes se niegan a apartar la mirada. La señorita Marple sonrió para sí misma y continuó tejiendo mientras la noche invernal se hacía más profunda alrededor de su tranquila cabaña. Todo iba bien en St. Mary Mead. Por ahora. El fin.